diciendo, Sebastián, que tiene pinta de magnate seguramente para muchos de su familia en Venezuela, porque estoy segura que usted es de los venezolanos que manda remesas a su país. Y Gonzalo y Sebastián, las remesas en Colombia aumentaron en abril un 18% frente al 2024, es decir, las remesas para nuestro país, Sebastián, ¿crecieron frente al año anterior? Sí, estamos midiendo, Camila, abril de este año frente a abril del año pasado. Son datos del Banco de la República y salieron los datos de las remesas de abril, que también, por lo que les vamos a explicar después, les explicaré, pues va a ser un tema muy doloroso para muchas familias colombianas. Llegaron al país, Camila, 1.097 millones de dólares por este concepto. Es un incremento del 18% frente a abril del año pasado, en el que llegaron 929 millones de dólares. Es el mejor mes hasta diciembre del año pasado, que también tenía unos números parecidos. Y en los primeros meses del año se bajaron de los 1.000, pero en abril vuelve a trepar por encima de los 1.000. Y si cogemos, Camila, el acumulado de los primeros 4 meses del año, enero, febrero, marzo y abril, a Colombia han llegado 4.227. Esto es el mejor número de la historia si uno hace el cálculo de coger estos primeros 4 meses y lo anualiza. Es decir, uno piensa que habría el mismo comportamiento. Las remesas terminarían, Camila, casi en 13.000 millones de dólares, que sería más de los 11.800 del año pasado, que ya fue récord histórico. Pero ¿por qué un poco doloroso? Porque está muy cerca de pasar, que les habíamos contado, la ley paquete fiscal y tributario de Donald Trump, y uno de los componentes es gravar con un 3.5% las remesas que se salen de los Estados Unidos. Y acá, Camila, el año pasado llegaron remesas de Estados Unidos por 4.500 millones de dólares. Entonces, si pasa esa ley, que le falta el Senado, ya pasó la Cámara, yo hice el cálculo, más o menos se quedarían en las arcas del Tesoro de Estados Unidos 170 millones de dólares, que serían pues para las familias de Colombia, de los que le mandan sus familiares acá a sus familiares en Colombia. Pero ¿cuánto falta para que pase ese proyecto? Es decir, para que ya se apruebe, porque nosotros hablamos hace 3 semanas más o menos de que había 2 proyectos en el Congreso de los Estados Unidos, los 2 del Partido Republicano, que buscaban gravar las remesas. 1, para todas las remesas que salieran de ese país al resto del mundo, y 2, que saliera a los países a donde más iban remesas, y entiendo que y países de donde más vinieran migrantes, que yo creo que ahí pues nosotros estamos metidos. Los venezolanos 100%. No sé si nosotros alcanzaríamos a estar ahí en ese proyecto que se presentó. ¿Cuánto falta para que se apruebe? No, ese segundo aún no se ha votado, o pareciera que los republicanos optaron por pasar el primero, porque el primero es un paquete un paquete muy grande de medidas, es gigante, es precisamente la ley por la que se quejó Elon Musk, diciendo que se siente decepcionado, etcétera, etcétera. Ese lo que incluye es un impuesto del 3.5% de las remesas. Estaba en el 5%, no sé si algunos senadores se quejaron y se negoció para rebajarlo a 3.5%, pasó en la Cámara por un voto, Camila, es decir, pasó raspando. Es una ley muy importante, pues que la considera muy importante Trump, y ahora le faltaría en el Senado, Cámara en la que también los republicanos tienen mayoría. Entonces, pues uno pensaría que pasa. Entonces, si usted que nos está oyendo y usted le pasa a su familia en Cali, en Medellín o en Bucaramanga $100 cada mes, pues 3.5 se los descuenta el gobierno de Estados Unidos como impuesto. Entonces yo no sé si esto, Camila, provocaría, para hablarlo con expertos en el tema interesante en estos días, si por ejemplo las familias empezarían a usar métodos informales, clandestinos o como se les llame, para enviar sus remesas y para saltarse este impuesto. El tema de Venezuela, Sebastián y Camila, para que lo entiendan un poco, es muy diferente del que pasa en otras partes del mundo, sobre todo América Latina, porque en Venezuela usted, en algunas casas oficiales, no puede enviar más de $100. Si usted envía $300, $100 se lo dan en dólares, en moneda estadounidense, y los $200 se lo convierten a bolívares. Entonces, lo que se hace ahí es perder plata. Por eso, usualmente, la gente va hacia el mercado negro para poder vender esos dólares o enviar esos dólares, porque a través de los mercados oficiales o legales hay, digamos, un bloqueo de un monto específico, 100, 200 o $300, y después de eso, todo lo que usted envía se transforma en bolívares. Pero sabe que no solo mercados ilegales, Sebastián, se podría empezar a utilizar criptoactivos, porque entonces es más fácil inmediatamente a través de la compra de bitcoins que la gente compre los bitcoins en los Estados Unidos y los mande aquí a Colombia, por ejemplo, y la gente los saque y los vuelva dinero.
Entonces, ahí es donde se empieza a ver, por ejemplo, también la funcionalidad en algunos casos de estos criptoactivos. Que Lucas, ¿en cuánto está su Bitcoin en estos momentos? Que usted fue el que hizo la inversión y nos preocupamos por usted. Camila, ha subido, he recuperado mi inversión, debo decirlo. $107,000. Ahí va, estamos, ya libré la pérdida, mejor dicho, no he ganado, pero no he perdido. Está en $107,000, que el máximo que tocó fue hace 3 días, que está en 111,000. Puede ser, pues sí, usted puede tener razón. O sea, interesante tocar ese tema, que yo sé que a muchos colombianos que nos oyen, tanto receptores como quienes envían remesa, les interesa, porque cada vez más pues es una fuente de dólares más importante para el país. Y sí, francamente es lamentable que, pienso yo, no solamente para los colombianos, sino cualquier otra persona que le pongan un impuesto a las remesas, me parece un poco abusivo, pero pareciera que va a ser así. Acá, Sebastián, se vuelve a poner el tema de la migración. Acuérdese que Donald Trump tiene acá una pelea y una fijación con los migrantes y todo lo que no esté de acuerdo con él. Y en este impuesto, en esta tasa del 3.5%, pues está dirigida a personas que no tienen la ciudadanía ni son residentes legales permanentes ahí en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los países más afectados, Camila? Pues los de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, cuyo Producto Interno Bruto en su mayor parte proviene de las remesas que envían los familiares desde los Estados Unidos. Así que pues sí, a mí yo dije aquí que no creía que lo fueran a pasar. Obviamente hay mayoría republicana en la Cámara, seguramente lo van a aprobar en el Senado. No sé qué dirán los estamentos legales, ¿no?, que son los que le han venido poniendo obstáculos o tatequietos al presidente de los Estados Unidos, pero pues ya está aprobado ahí en la Cámara Baja. No, pero esto sí es legal porque es un tributo y lo aprobaría el Congreso, que por Constitución el Congreso es el único que puede aumentar impuestos. Y digamos, a mí no me gusta, pero si lo aprueba el Congreso, pues yo creo que es legal. Sí, lo que digo es que como solamente está enfocado a migrantes que no tienen ciudadanía, no, por es eso para que todos. No, inicialmente es para esas personas, los que no tienen ciudadanía estadounidense. No, señor, los que no tienen ciudadanía estadounidense ni son residentes permanentes legales son los que tendrían que pagar esa tasa. Por eso yo le veía el toque discriminatorio. Estoy casi seguro que es todo tipo de remesas. Ese dato me parece importante, o sea, no es para, o sea, una persona que votó por Donald Trump que sea latino, que son varios, porque él tuvo un apoyo importante de la comunidad latina que ya tiene la ciudadanía en los Estados Unidos. Esa gente que manda remesas a sus países de origen, Jennifer, esa gente no tendría el cobro del impuesto. No, es que no importa por quién haya votado, lo importante es que tenga la ciudadanía. Si es venezolano, colombiano, salvadoreño, pero tiene ciudadanía norteamericana, estadounidense, entiendo yo, no estaría acobijado con esta tasa del 3.5%. Yo lo revisamos, pero yo no, estoy casi seguro que es todo tipo de remesas, no importa la persona que la envíe. Es decir, es un dinero que se envía a... Que averigüemos y tengamos eso pero claro. Aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Inicialmente se tenía previsto imponer un impuesto del 5% sobre las remesas que se envían desde Estados Unidos. No obstante, este proyecto en la Cámara se rebajó a un 3.5%, tasa que aplicaría, como lo dice Jennifer Sebastián, para aquellos ciudadanos que no cuentan con la ciudadanía ni la residencia permanente. Pero eso se podría demandar ante la Corte por más de que lo apruebe el Congreso, ¿no? Porque eso... Por eso pues yo no hablo sé de los estamentos judiciales, que son los que le han venido poniendo el pare a Donald Trump con este tipo de iniciativas discriminatorias. Por eso yo tengo la esperanza de que cuando se apruebe seguramente en el Senado, como creo yo que va a ser, pues llegue a estos estamentos y lo paren. Vamos a ver. Pues sí, porque eso sería, aquí en Colombia, eso sería, ¿cómo se llama? Se llamaría la tutela que uno pondría por el derecho a la igualdad, porque no puede ser que a unos los cobije y a otros no. Pero hablando de eso de la Corte, es que hay una noticia importantísima sobre el tema de los aranceles y toda la guerra comercial que puso el presidente Donald Trump el día de la liberación, y es que una Corte de qué estado le frenó eso, Gonzalo, y dijo, no señor, esto lo tiene que hacer el Congreso, y otra vez vamos a esperar a que la Corte Suprema en Estados Unidos se pronuncie sobre el tema de los aranceles. Dijeron, el tema arancelario es algo que tiene que hacer el Congreso y no el presidente de la República. Así que, ¿en qué quedamos con el tema arancelario y la guerra comercial y China y la Unión Europea y el 10% para nosotros? Bueno, en ese momento, Camila, o en este momento estamos en ascuas, ¿no? A la espera de lo que vaya a pasar con la Corte Suprema de Justicia y el amparo que pueda introducir el gobierno de los Estados Unidos frente a esta decisión que tomará una Corte Federal en Manhattan, o sea, en Nueva York, una Corte Federal conformada por 3 jueces. Los 3 dieron el veredicto final de anunciar que los aranceles impuestos por Donald Trump a todo el mundo, digamos que no tenían ningún tipo de legalidad.
¿Por qué? Porque quien puede poner las pautas arancelarias de los Estados Unidos frente a otros países, a otras naciones, no es el Ejecutivo a través de una firma, es el Congreso de los Estados Unidos a través de la Cámara Baja y a través de la Cámara Alta. Obviamente hubo reacciones, obviamente la Casa Blanca respondió, el portavoz de la administración, o sea, de la Casa Blanca, uno de los portavoces dijo que esto no le corresponde a los jueces, jueces que no han sido electos para decidir cómo enfrentar una emergencia nacional, e incluso también habló Stephen Miller, Camila. Stephen Miller es de los grandes asesores de Donald Trump en el tema político, y Stephen Miller viene diciendo ya desde hace rato un argumento que Donald Trump también viene repitiendo, y es la intromisión de la justicia en las decisiones de la Casa Blanca o del Ejecutivo. Stephen Miller dijo, el golpe judicial que estamos viviendo está fuera de control y esto hay que pararlo. Este discurso lo viene diciendo Donald Trump, lo viene repitiendo en cómo la justicia en los Estados Unidos lo está bloqueando. Pero mire, Gonzalo y amigos de la mesa, es que así funciona la democracia. Puede que al señor Trump no le guste, pero es que hay separación de poderes. Igual igual funciona para todos los países democráticos, donde hay democracia. Hay un control que se ejerce recíprocamente. Hay pesos y contrapesos. Y en estos casos, al señor Trump puede que no le guste. ¿Sabe qué, Oscar? Perdóneme que yo lo interrumpa sobre eso que usted dice, que hay pesos y contrapesos. En los Estados Unidos sí hay un debate que es interesante y, por ejemplo, el tema de la gente que nazca en suelo norteamericano, si es norteamericana o no, porque sus papás son migrantes irregulares o porque fue gente que se fue a tener los niños allá, sí hay un debate muy importante y es... Como Estados Unidos es un estado federado, tiene cortes en diferentes estados, sí. Cualquier corte de cualquier estado puede parar una decisión presidencial. Y si está ese debate allá de decir, no puede ser que una corte allá de Wisconsin o una corte de Michigan termine parando una decisión ejecutiva. Y lo que pasa, por ejemplo, con los nacimientos es que hay estados en donde las cortes dijeron, no, se frena, aquí el que nazca en piso norteamericano es norteamericano. Entonces, esos estados resulta que frenaron la decisión de Donald Trump y hay otros que no. Y hay un debate gigante porque no puede ser que si usted nace en California es gringo, pero si nace en Texas no. Si usted nace en la Florida no es gringo, pero si nace en Washington, D.C., sí. ¿Sí me explico? Entonces hay una decisión que tiene que sacar la Corte Suprema, que está por sacar, se suponía que le iba a sacar la semana pasada, que tiene que definir eso. Tiene que definir, las cortes estatales pueden frenar decisiones presidenciales como está sucediendo hasta el momento, porque esas cortes de diferentes estados le están frenando todo a Trump. Y esto pues se tarda 4 años en llegar a la Corte Suprema, o no sé si 4 o menos, para definir si tiene razón el Estado o tiene razón el presidente. Que ese también es un debate interesante porque no sé si eso pues se pueda llamar pesos y contrapesos específicamente. Y acuérdese, Camila, que acá hablábamos cuando salió lo del TPS, que nos decía el invitado que tuvimos que había llegado muy rápido a la Corte Suprema y que había tomado la decisión en contra de los que se iban a beneficiar, los venezolanos que se iban a beneficiar con el TPS, que había llegado muy rápido ahí. Acuérdese que ahora la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos pues es de mayoría conservadora, así que eso es muy importante. Pero lo que le quería mencionar sobre esta noticia que nos trae Gonzalo, la decisión del Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos, que le dice al presidente, mire, usted se está excediendo, los únicos que tienen esa autoridad de estos aranceles son las personas que conforman el Congreso de los Estados Unidos. Y ahí hay algo muy importante que a mí me llama la atención, Camila, que uno de los 3 jueces que conforman este tribunal fue nombrado por el propio Donald Trump, Timothy Rafe. Yo creo que esto da cierta esperanza de que aunque las personas hayan sido nombradas por tal o cual presidente, pues pueden tener un criterio propio y pensar en pro de las leyes, de la Constitución de los Estados Unidos y por supuesto de la mayoría. Mire, Jennifer, usted